Es una bendición estar aquí con ustedes para compartir e iniciar la nueva serie que hemos titulado Mantos, Corona, Cruz y Resurrección. Estas 4 predicaciones se relacionan con la obra de nuestro Señor Jesucristo, con su sufrimiento, con su pasión, con su muerte y su resurrección. Pero la estaremos viendo desde perspectivas nuevas, pero bíblicas. Siempre aprendemos de la Biblia, de la palabra del Señor. Yo le pido al Señor que bendiga este tiempo, que aprendamos hoy y recordemos lo esencial de esta verdad, pero que seamos edificados en nuestra vida con la predicación que hemos titulado Jesús profetizó su sufrimiento y su muerte salvadora, su muerte redentora, su muerte que trae vida y salvación a los que creen en Él. Y la importancia de que Jesús haya profetizado su sufrimiento, que fue un sufrimiento también redentor, salvador, y que haya profetizado su muerte, es algo único en toda la historia de la humanidad y de las religiones. Ningún fundador de cualquier religión de las miles que existe ha profetizado su muerte, ni mucho menos habló de una resurrección. Todos sin excepción trataron de buscar la verdad, mientras que Jesús dijo, el único que ha dicho, yo soy la verdad. Muchos fundadores de religiones buscaron un camino para llegar a Dios, pero no llegaron a Dios, llegaron a los ídolos y a las prácticas religiosas equivocadas. Pero Cristo sí dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que podría hablarle de los fundadores de las religiones más grandes, como lo es, por ejemplo, el hinduismo, el budismo, el islamismo, pero le voy a poner un ejemplo solamente de uno de estos fundadores. Ninguno pudo profetizar cómo terminaría su vida, cómo moriría y cómo haría su obra. Pero me llama la atención que Buda, el fundador del budismo, empezó a buscar la verdad con las meditaciones, con la alimentación vegetariana en el hinduismo. Ya existía el hinduismo cuando Buda decide buscar, digamos, la verdad, pero no la encuentra allí. Y por supuesto no la iba a encontrar porque ahí no está la verdad. Entonces él mismo comenzó a tratar de buscar una filosofía, una forma de vida, una forma de pensamiento para tratar de anular el dolor, oiga bien, y el sufrimiento de la vida del hombre. Comenzó entonces con su filosofía, con sus meditaciones y con sus moralismos. El Evangelio no es una regla de moral. El Evangelio es poder de Dios para salvación y para transformación. El hombre puede ser moral, ético, pero siempre pecador y condenado al infierno. Eso fue lo que toda su vida prácticamente hizo Buda. Pero es interesante que él quería terminar su vida en sus últimos años en un lugar mucho más retirado digamos, de la ciudad, de lo urbano, donde había más gente, e inició un viaje para retirarse a una de las montañas más altas y allí meditar, llegar a esa etapa donde ya no le afecta ni el dolor ni las emociones y ser feliz. Cuando él emprende ese viaje hacia esas montañas, que por cierto es largo, él ya era vegetariano por muchos años, en el camino
necesita comida y lo único que le pueden ofrecer es carne de cerdo. Y ante la fatiga, el cansancio y el hambre, él decide comer carne de cerdo. Le cocinan la carne, él ingiere carne de cerdo e inmediatamente, después de haber terminado de comer, le comienzan altas fiebres, diarrea, vómitos y se deshidrata completamente. Mire cómo termina un fundador de una de las religiones más grandes del mundo ahora. Por una imprudencia, cualquiera casi sabe que un cuerpo que se ha habituado por años a no comer carne y es solamente vegetariano, tiene que empezar si quiere volver a comer carne, con algo muy poquito y bajo mucho cuidado. Él comete esa imprudencia, pasa unos días en agonía, algunos de sus seguidores se enteran, llegan a traerlo, lo llevan al lugar y finalmente fallece. Eso quiere decir que Buda era puramente humano, se equivocó, un hombre pecador, bien intencionado, pero sin duda no está en el cielo o en el nirvana, como él le llamaba. También creía en la reencarnación, equivocado completamente. Pero la gran diferencia con nuestro Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, es que Él dijo con exactitud muchas verdades. ¿En qué ciudad moriría? ¿Cómo moriría? ¿Cuál sería el sufrimiento previo al que sería sometido? Pero también afirmó que resucitaría. Nadie, ningún fundador de religiones humanas jamás dijo ni jamás podrá decir yo resucitaré. Hablaron de reencarnación, sí, pero jamás de resurrección. Así que vamos a ver esas verdades comenzando con el primer punto. Solamente vamos a leer el texto sobre el cual se basa la predicación. Marcos 10, 32, 34, lo leemos en la pantalla, está en su material, dice así. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Bueno, la primera verdad que vemos entonces es que cuando iban camino hacia Jerusalén, Jesús ya sabía que había llegado el tiempo de padecer, sufrir la muerte en Jerusalén. Otro texto del Evangelio dice que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, se preparó porque Él sabía que había llegado la hora de la angustia, de la aflicción, del sufrimiento, de la pasión, como se dice, y de su muerte. Y eso lo había explicado a sus discípulos, pero esta vez los discípulos lo ven a Él determinado, lo ven definido, con un rostro diferente, va adelante de ellos y ellos presienten y ellos saben que viene algo que va a ser duro para ellos. Y es casi seguro que ellos pensaron que podías estar involucrados en una situación difícil que vendría. Ahora, en ese contexto de la aflicción de los discípulos, nuestro Señor Jesucristo les dice con anticipación la verdad, qué es lo que le va a suceder. Así que lo primero que vemos es que anunció en qué ciudad moriría.
lo ven a él dispuesto a ir a Jerusalén. Ahora, tenía que ser en Jerusalén. Así estaba escrito. En la ciudad religiosa por tradición de siglos, desde que fue conquistada por David, hace 3000 años hoy, digamos, ha sido una ciudad religiosa donde se erigió el templo. Pero curiosamente, muchos no buscaron al Señor en obediencia y en temor y se desviaron. Entonces, cuando el Señor le enviaba profetas a Jerusalén, al pueblo de Israel, allí en el templo, muchas veces rechazaron a los verdaderos profetas. Por eso se le llama a la ciudad que mata y apedrea a los profetas. La ciudad que ha rechazado a los mensajeros de Dios y que rechazó al mismo Señor Jesucristo. Por eso, en uno de los evangelios, Jesús, antes de morir, cuando va a Jerusalén, llora, se conmueve y dice: oh Jerusalén, con tanto dolor y lágrimas, cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos. Cuántas veces quise protegerte, salvarte, pero no quisiste. Oh, si supiera, Jerusalén, el día de tu visitación, el día en que te fue enviado un Salvador, para que oyeras la buena noticia de salvación, lloró sobre Jerusalén. Él dijo: tengo que morir en Jerusalén. Allí estaba escrito. Pero tenemos que entender que el plan de que Jesús muriera en Jerusalén, esa muerte era para salvar y redimir, libertar a los seres humanos. La muerte de nuestro Señor Jesucristo siempre tuvo y siempre tendrá el significado y el poder que es una muerte para dar vida eterna. Una muerte que trae salvación, una muerte que trae liberación, una muerte que trae sanidad, una muerte que trae bendición para los seres humanos. Jesús mismo sabía que iba a cumplir la misión muriendo en Jerusalén. La segunda verdad que vemos en el texto es que Él anunció, profetizó, dijo de antemano a sus discípulos para animarlos, para consolarlos, para que entendieran que era un plan y que no saldría mal el plan. Anunció que sería traicionado, lo acusarían falsamente y lo condenarían injustamente. Eso es lo que está diciendo ahí. Cuando leemos Marcos 10, 33, y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado, lo que quiere decir es traicionado, a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Él sabía, ese era el plan del Señor, y le entregarán a los gentiles. La Nueva Traducción Viviente de una vez escribe: y le entregarán a los romanos. Los romanos eran gentiles. Jesús siempre dijo la verdad. La Biblia dice que en Él nunca habló mentira ni hubo engaño en su boca. Jesús es la verdad y Él habló la verdad de Dios. Habló la verdad acerca del engaño de la religión y la religiosidad. Habló la verdad sobre la condición del hombre que se encuentra en estado de pecado, de ruina, de miseria y que va rumbo al infierno. Habló de las buenas noticias de salvación. Habló que había llegado el tiempo donde Dios perdonaría a los que se arrepentirían y se volvieran a Dios. Siempre habló la verdad. Habló la verdad ante los religiosos de aquel entonces, a los fariseos y a los saduceos, y les ofendió profundamente porque Jesús habló la verdad. Les dijo que eran hipócritas,
Les dijo que ponían cargas muy grandes a la gente, que ni ellos mismos podían llevar esa carga. Les dijo que sus mandamientos, o los mandamientos eran mandamientos de hombre y no de Dios. Les dijo todas sus verdades y los ofendió y por eso querían matarlo. Siempre dijo la verdad. A los discípulos les dijo la verdad. Jesús nunca dijo una mentira. Jesús nunca pecó. El perfecto hombre. Pero también tenía que decirle la verdad a sus discípulos y decirle, miren, voy a ser traicionado, voy a ser entregado por alguien. Me van a acusar falsamente. Sépanlo ustedes de una vez. Sepan ustedes que me van a hacer un juicio y me van a condenar, y por supuesto de manera injusta. Y quiero que sepan que voy a morir. Imaginen, los discípulos al oír estas verdades en ese entonces estaban aún estupefactos, estaban impresionados y con miedo. Pero para consolarlos dice, pero no tengan temor, yo resucitaré al tercer día. Todo está bajo control, no teman. Efectivamente, así sucedió. Llegado el cumplimiento del tiempo, llegada la hora, Judas, exactamente ese día, esa noche, era el día que iba a entregarlo. Lleva a los principales sacerdotes, a los principales escribas, y le dice, a quien yo le dé un beso en la mejilla, ese es, para que ustedes lo prendan. Ya le habían dado las monedas de plata. Llega además un gentío religioso con los principales religiosos y lo traiciona. Allí comienza entonces esta gente religiosa a armarle un delito, una acusación para poder presentarla a los gentiles, a los romanos, que tenían la autoridad última para ejecutar a los que habían cometido delitos graves. Y llevan entonces a Jesús ante Pilato y comienzan a explicarles que este hombre es un blasfemo, que se dice llamar hijo de Dios, que este hombre es un mentiroso porque se dice llamar rey, y que este hombre es muy peligroso porque está en contra del imperio romano, porque se dice rey y no respeta al emperador como rey. Lo acusan de que es un mentiroso y que también provoca a la gente y le dice cosas como estas, que va a destruir el templo, su gran templo religioso, que lo va a destruir y que después es capaz de volver a construirlo en 3 días. Ahora, cuando Pilato escucha todo esto, dice, ¿este hombre es inocente? Le pregunta y le repregunta Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? En uno de los evangelios la respuesta de Jesús es, ¿lo dices por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Eres tú rey? En otro evangelio dice que Jesús le respondió, tú lo dices. Le vuelve a preguntar, dime qué es la verdad. No le responde. Entonces cuando él ve el caso que le han armado los religiosos, les dice, señores, no hay ningún delito en este hombre. Y ellos insisten en que es culpable, en que es peligroso, que es un malvado, que es un revolucionario, que va a hacer daño. Y Pilato, tratando de no hacer algo injusto, lo manda con Herodes. Herodes tampoco encuentra un delito digno de muerte y lo regresa a Pilato. Pilato tratando de todavía de salvar a Jesús, porque no encuentra un delito,
Les dice, miren, precisamente para esta fiesta, cada año liberamos un preso. Y dice, y vamos a liberar a un preso. Y a propósito, Pilato, el preso que va a liberar es uno de los más peligrosos, de los terribles, de los asesinos. ¿Cómo se llamaba ese preso? Barrabás. Entonces le dice, bueno, Pilato piensa, bueno, les voy a poner a un terrible delincuente ya sentenciado, pero lo vamos, y a Jesús, para dar la oportunidad de que escogieran que liberar a Jesús y no a Barrabás. Pero cosa terrible, humanamente hablando, es que los ciegos, los religiosos ciegos, los que no tienen temor de Dios, están ciegos, no miran y deciden que liberen a Barrabás y no a Jesús. Ellos insisten, finalmente entonces Pilato lo condena, dice, está bien, yo se los dejo, ustedes crucifíquenlo, yo me lavo las manos, pero dio la sentencia de muerte. Ahora, hay que tener presente que todo eso tiene que ver con nosotros, los seres humanos. Jesucristo padeció traición, padeció acusación falsa, padeció una condenación injusta, pero lo hizo, ese sufrimiento lo hizo para que los seres humanos tuviéramos la oportunidad de ser salvos. El sufrimiento de Él es un sufrimiento que también es redentor, que salva. Es un sufrimiento digno porque Él era inocente. Él sufrió todo eso para que usted y yo ya no lo sufriéramos. El sufrimiento y la condenación. Mire, Él padece la traición, la acusación y la condenación. Para que nosotros, creyendo en Él, no padeciéramos nunca más ni un juicio, ni una condenación eterna. Nosotros sí la merecíamos. Los seres humanos sí merecíamos la condenación. Los seres humanos, por ser pecadores, merecen el juicio final y la condenación eterna. Pero el amor de Dios, el amor de Cristo hace que ese sufrimiento lo padezca Él, para que todo aquel que en Él cree ya no lo padezca ni tenga parte en el juicio final. Para que seamos nosotros absueltos y declarados santos y justos. Tercera verdad, anunció que se burlarían de Él. Pareciera ser que es algo liviano, pero no. La burla que padeció nuestro Señor Jesucristo fue una burla denigrante, humillante, vergonzosa, hasta lo sumo. Recibió toda clase de burlas. ¿Pero para qué y por qué recibió toda esa clase de burlas? Toda esa clase de humillaciones. Para que usted y yo, todos los que hayamos creído en Él, ya no fuésemos humillados ni avergonzados, sino fuésemos levantados y exaltados para la gloria de su nombre. Ese es el sufrimiento redentor y salvador de nuestro Señor Jesucristo. Le dicen, tú dices que eres rey. Muy bien, pero no tienes cetro. El cetro era una especie de, digamos, de oro. Era como una vara cortita de oro, un cetro. Eso lo tenían los reyes reales humanos. Pero dice, tú eres rey, pero no tienes un cetro. Aquí te vamos a dar tu cetro. Y le dan una caña. Dice, aquí está tu cetro, mira. Tú dices que eres rey, muy bien. Pero no te vemos una vestidura real. Tu túnica realmente es muy corriente. Esa la usa cualquier judío. Aquí te vamos a dar tu túnica real. Y uno de los principales, que tenía túnicas finas como rey, precisamente se quita la túnica y se la pone. Tú dices que eres rey. Muy bien. Pero no tienes corona.
pero aquí te vamos a dar tu corona. Tejen una corona de espinas y se la colocan. El dolor, la sangre y la burla de tener una corona de espinas. Pero ahí se estaba cumpliendo el plan de salvación de Dios para los seres humanos también. Cuando la tierra era bendita, no producía espinas, ni mala hierba, ni cardos, mala hierba, sino todo lo que producía eran hermosas plantas, bellas flores, y todo era limpio y puro. Cuando el pecado entró y la maldición vino al hombre, también llegó a la tierra, y la tierra comenzó a producir espinas. Las espinas significan maldición, no bendición. Entonces Cristo estaba llevando una corona de espinas, estaba llevando la maldición de todos los seres humanos y de la tierra misma allí. Estaba llevando las maldiciones suyas y mías, la de todos los seres humanos, allí estaban. Él llevó todas esas maldiciones para que nosotros recibiéramos bendiciones. ¿Acaso no es una buena noticia eso? Es una excelente noticia. Sobre el cristiano ya no hay maldición. Hay bendición, y bendición abundante, toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Usted es bendito del Señor, es bendita del Señor por la sangre de Cristo y por la corona de espinas que Él llevó. Le vendaron los ojos y le dieron puñetazos. Le dieron el primero. Profetiza a ver quién te pegó. Qué burla, qué maldad. Era un escarnio con perversidad. Otro texto dice que lo abofetearon con la mano abierta. Y seguramente le dieron así y también al revés, que era mucho más humillante todavía. Golpear con una mano así no es es humillante, pero es peor darle al revés. Profetiza quién te ha abofeteado. Pero todavía se burlaron de él de la manera más ruin. Lo peor que le pueden hacer a un hombre. Le escupieron su rostro. Le escupieron su rostro. El escupir el rostro de alguien es un acto profundamente vergonzoso, de desprecio, de enemistad, de indignación a quien se humilla o se humillaba de esa manera. Pero él lo soportó todo porque esas humillaciones, porque ese sufrimiento era un sufrimiento redentor. Él sabía que ahí estaba llevando a cabo nuestra liberación, su liberación, mi salvación, mi exaltación. Antes éramos hijos del diablo. Dice la Biblia que el que no es hijo de Dios, el que no está con Dios, está con el diablo. ¿Acaso no es una exaltación el que nos haya hecho templo de su Espíritu Santo? Que nos haya sellado con su Espíritu Santo, que haya inscrito nuestro nombre en el libro de la vida, que seamos parte de la iglesia, el pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa. Eso es maravilloso, es una exaltación que ya comenzó aquí en la tierra y culminará ya en el cielo. Pero eso se debe a la muerte y al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es extraordinario. Hebreos 12:2 dice que por eso debemos tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. La cuarta verdad que vemos aquí es que Jesús
profetizó, anunció de antemano cómo moriría. Estaba en el plan de Dios. Así como él pudo profetizarle y decirle de antemano cómo moriría Pedro. Eso está en el capítulo 21 de Juan, cuando le dice: Pedro, cuando eras joven, te ceñías, te arreglabas, te ponías bien e ibas donde querías. Pero ahora vendrá el tiempo en que otro te vestirá, te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Inmediatamente el texto dice, dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Clemente de Roma, uno de los maestros más conocidos de la iglesia en el segundo siglo, escribió afirmando que Pedro había muerto crucificado, pero lo habían crucificado y lo habían colocado de cabeza. Con esa muerte glorificó a Dios. Entonces, Jesús les dijo a sus discípulos: miren, yo voy a morir. Y voy a morir levantado en un madero. Se los dijo, y eso lo dice Juan 3:14, trayéndoles a memoria una historia que le aconteció al pueblo de Israel en el desierto. Dice así, Juan 3:14. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Cuando se entiende bien la historia primera y se estudia esta otra, se comprende perfectamente que él estaba hablando de que sería muerto en un madero y sería levantado, tal y como murió. ¿Qué pasó en el desierto con la serpiente de bronce? El pueblo de Israel desobedeció en el desierto. Tentó a Dios en el desierto. Desobedeció, se apartó. Se sentó a jugar, a beber y a fornicar. El Señor permitió que las consecuencias de su pecado les alcanzara. Serpientes venenosas se multiplicaron y estaban mordiendo a los que no tenían temor del Señor. Pero Dios también tenía misericordia y quería mostrarle misericordia al pueblo de Israel, pero también profetizar como un tipo, como un símbolo de lo que sería la salvación. De cómo el hombre también cosecha lo que hace por sus pecados y va a muerte, pero Dios tiene misericordia y le levanta un redentor, un salvador. Entonces lo que hace el Señor es decirle: muy bien, vas a levantar una serpiente de bronce y vas a colocarla en un poste, en un asta, dicen otras versiones, en un madero. Y ahí vas a colocar la serpiente de bronce, la vas a levantar. Entonces todo aquel que sea mordido por una serpiente venenosa y que podría morir en horas, solamente al mirar la serpiente levantada, se librará de la muerte. La misericordia de Dios proveyendo salvación y vida a aquellos que habían desobedecido y que eran mordidos por las serpientes. Y efectivamente el que era mordido por las serpientes, entonces se acercaba y miraba la serpiente de bronce y no moría. Entonces Jesús dice: así moriré yo, levantado. Así yo moriré levantado. Ahora entendemos nosotros que el significado es el mismo. Todos aquellos que han pecado y han desobedecido a Dios y por lo tanto están condenados a muerte, si tan solo me miraran y me miran a mí, que estoy levantado, serán salvos. Entonces, al mirar a Jesucristo por la fe, y eso fue lo que hicimos cuando hicimos la oración de fe, creímos en Él y creímos en su muerte, fuimos salvos de la muerte, fuimos salvos de la serpiente antigua, Satanás. Le pertenecemos a Dios. Por eso es que la cruz, después de que Cristo murió de manera redentora, salvadora, la cruz es un símbolo de bendición, ya no es de maldición. Antes de que Cristo muriera en la cruz y resucitara, la cruz siempre significó
maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Era maldición para todos los que morían crucificados, porque eran los que habían cometido delitos graves. Palabras un poco más modernas, los guerrilleros, los asesinos en serie, los más perversos y malos, los sediciosos, esos morían en la cruz. Entonces era maldición. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz, lleva efectivamente la maldición de todos los seres humanos. Y ahí iban sus maldiciones y mis maldiciones. Y como Él llevó esas maldiciones, fue para que nosotros fuéramos llenos de bendiciones. ¿Sí? Él llevó la maldición para traernos bendición. Por eso cuando usted mire una cruz, no el crucifijo, porque el crucifijo todavía muestra a Cristo ahí en la cruz. La cruz realmente es un símbolo de bendición. Allí en una cruz, Cristo llevó a cabo nuestra salvación y nuestra redención. Les dice a los discípulos, pero no me quedaré ahí, voy a resucitar al tercer día. Como nunca alguien había resucitado al tercer día, ellos no entendieron, no había un precedente. Después comprendieron esa verdad plenamente cuando Jesús se apareció resucitado a ellos, después de haber muerto. Pero lo que Jesús le estaba diciendo, les estaba dando era esperanza. Y decirles, no todo se acaba con la muerte. No todos los que creen o los que creen en mí no irán a condenación, ni su vida terminará en la muerte. Yo voy a resucitar. Tengan fe, tengan esperanza. La misma esperanza que tienen los discípulos que vieron a Jesús resucitado es la misma esperanza que tenemos nosotros hoy. Cristo resucitó y vendrá por nosotros y nos resucitará también si morimos antes de que Él venga. Mis hermanos, echemos fuera todo temor, echemos fuera todo pensamiento que nos quita la paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Si usted lee el capítulo 53 de Isaías, ahí describe de manera perfecta 800 años antes de que Cristo muriera en la cruz y sufriera. Describe precisamente esa obra de sufrimiento y de muerte que traería gran salvación para los seres humanos. Es más, Isaías lo llama el siervo sufriente, el varón de dolores experimentado en quebranto. Pero habla de que ese sufrimiento nos traería a nosotros sanidad y salvación y vida eterna. Entonces es una muerte sustitutiva, es un sufrimiento sustitutivo. Nosotros ahora, como cristianos, si sufrimos, debemos de sufrir dignamente. ¿Qué quiero decir con eso? ¿O qué quiere decir la Biblia con eso? Que debemos, y si el Señor quiere, porque así dijo que tendríamos sufrimiento en el mundo, sufrir porque las pruebas vienen, pero no por pecar. Porque el pecado lo que trae es un sufrimiento tonto, un sufrimiento indigno. Y ese no vale la pena, ya lo experimentamos en el mundo cuando no éramos cristianos. Pero cuando sufrimos como cristianos de manera digna, porque son pruebas que no vienen a causa de nuestro pecado, sintámonos gozosos y dichosos, dice Jesús. Porque ese sufrimiento nos purificará, ese sufrimiento nos levantará, ese sufrimiento nos pondrá a los pies de Cristo, en la cruz, nos exaltará finalmente. Los fundadores de otras religiones no quisieron sufrir, más bien querían evitar el sufrimiento y el dolor, querían aniquilarlo, como Buda. Él dijo, hay que aniquilar el dolor y el sufrimiento. Por eso vamos a meditar, por eso vamos a hacer esto y lo otro. Es lo mismo que hace el yoguismo.
Lo mismo que hacen el hinduismo. Lo que quieren hacer es evitar el dolor y el sufrimiento. Cristo no evitó el sufrimiento, porque el sufrimiento que Él llevó y padeció era un sufrimiento que nos traería la salvación y la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. No tengamos miedo, tengamos esperanza. Y recuerde, ya no hay motivo para tener miedo, temor, desesperanza y desánimo. Cristo lo hizo todo por nosotros y lo hizo de manera perfecta. Nuestras vidas están bajo su perfecto control y nuestro final será glorioso. Él estará con nosotros al final de nuestra vida en este mundo y estará por la eternidad con nosotros. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar un momentito. Vamos a agradecerle al Señor. Y vamos a creer esta verdad. Todo lo que Él sufrió, hasta el mismo hecho de dejar su gloria, su riqueza, siendo el dueño de todo el universo y todo lo que existe, siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos espiritualmente y también abundados. Siendo Él bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor, se hizo maldición para que nosotros recibiéramos bendición. Él murió en una cruz para que nosotros ya no muramos eternamente, sino tengamos la vida eterna. Padre, gracias, gracias Jesús. Señor, echamos fuera todo temor, echamos fuera toda inquietud. Estos días y cada día y cada semana estaremos agradeciendo porque nos has heredado bendiciones. Has preparado bendiciones para nosotros, para que las disfrutemos ya aquí en la tierra y también allá en el cielo. Señor, cualquier carga la echamos sobre ti. Precisamente tú llevaste nuestras cargas allí también. Y también llevaste nuestras enfermedades y dolencias. Y que no se refieren solo a las dolencias físicas, sino espirituales, mentales y emocionales. Las llevaste para que nosotros ya no las llevemos. Él sufrió la angustia más grande para que nosotros ya no vivamos angustiados, somos hijos de Dios. Gracias, gracias Jesús. Bendito seas por siempre. Por eso te adoramos. Por ti vivimos. Tú eres nuestra esperanza, nuestra fuerza, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra salud. Tú eres nuestra victoria, Jesús. Tú eres nuestra protección. Tú eres nuestro sostén, nuestra fortaleza. Tú eres nuestra bendición, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Y permítenos, Padre, permítenos, Jesús, así como tú diste todo por amor, te demos toda nuestra vida entera. Nuestra vida entera consagrada a ti esté, Señor. Solos no podemos. Nos has dado el don del Espíritu Santo, de poder y de santidad para que podamos hacerlo. Ayúdanos siempre, Señor, cada día. Estamos felices y agradecidos. Lo tenemos todo contigo, Jesús. Gracias. No nos permitas poner la mirada y el corazón en las cosas pequeñas de este mundo. Al final en este mundo todo es pequeño.
Pero ayúdanos a ver las bendiciones que tienes para nosotros en este mundo también. No nos diste bendiciones solo en el cielo, nos las diste aquí en la tierra. Gracias. Las recibimos, las vivimos, las declaramos. Gracias. Si hubiese aquí alguna persona que no es salva y hoy sabe y ha comprendido que Cristo llevó en su sufrimiento, en su humillación, llevó sus pecados, sus errores, sus equivocaciones, llevó su perdición, llevó sus maldiciones. Y ahora Cristo le dice, si me miras con fe, yo te salvo, te perdono, te hago nueva criatura, te doy mis bendiciones, te exalto, te haré hijo de Dios, una nueva criatura, inscribiré tu nombre en el libro de la vida, serás salvo y ya no padecerás el juicio porque yo lo padecí por ti, ya no padecerás esa condenación injusta para Él, pero la llevó, ahí llevó nuestras maldades. Si alguien quiere recibir a Cristo por primera vez, diga conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Creo en ti, creo en tu muerte, creo en tu sacrificio, creo en tus sufrimientos. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Creo en ti para ser salvo. Te confieso como mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Te recibo como mi Salvador. Amén.